El estudio de hoy está basado en Hechos capítulo 4, versículos 1 al 22. ¿Nunca se le ha ocurrido que mientras menos conoce la gente sobre Cristo, parece que más se agradan de Él? A veces estamos comprando en centros comerciales llenos de escenas del pesebre y con villancicos navideños. Puedes comprar un CD de cantantes populares que hablan sobre el bebé Jesús. El bebé en el pesebre estremece hasta el alma más cínica. Sin embargo, en el momento cuando sugieres el hecho de que el pequeño niño Jesús creció y regresará algún día como Rey soberano de toda la humanidad y juzgará a todos los que no le hayan aceptado como Señor y Rey y recompensará a todos aquellos quienes sí lo hayan hecho. Bueno, ¿sabes qué? Esa es otra historia. En realidad, puesto que Cristo dijo que el mundo le odiaría, podemos estar seguros que cuando Él le agrada al mundo, es porque si bien no lo conocen, o porque lo han convertido en algo que realmente no es. Además, recuerda que el mismo Jesucristo dijo que así como el mundo lo odiaba a Él, iban a odiar a sus seguidores. Quizás hayas estado escuchando recientemente las noticias religiosas y escuchaste la historia de una niña de 4º grado. Ella comenzó a contarles a sus amigas durante el recreo sobre su reciente salvación. La maestra le ordenó que se detuviese y ella se negó a hacerlo. Sus padres tomaron cartas en el asunto y llegaron hasta los sistemas de la corte. Finalmente, su derecho fue defendido para hablarles a sus amigas sobre Jesucristo. Esa niña de 4º grado simplemente tenía que compartir las buenas nuevas, y al hacerlo, trajo problemas para ella misma y para su familia. Esa historia no es nueva. De hecho, luego del ascenso de Jesucristo, el problema apareció en la joven iglesia en Jerusalén. Miremos el libro de los Hechos capítulo 4, versículos 1 y 2. Vamos a ver el poder de Pedro a través del Espíritu Santo. Hechos, busca en tu Biblia, por favor, libro de Hechos, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Hablando ellos, Pedro y Juan, al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahora, debes comprender un poco más sobre los saduceos. Pedro y Juan se estaban enfrentando a un serio problema. Los saduceos eran un grupo de hombres influyentes y adinerados. El sumo sacerdote era con frecuencia escogido de entre el rango de ellos. Ellos colaboraban con el gobierno romano de cualquier manera en que pudieran, a fin de mantener vivo el judaísmo. Ellos también dominaban al Sanedrín, el cual era la corte suprema judía de 72 miembros. Ahora los saduceos sostenían una triple negación. Ellos negaban lo milagroso o sobrenatural, ellos negaban la existencia de espíritus invisibles o ángeles, y negaban la resurrección de entre los muertos. Pero hay también no solo una triple negación de los saduceos, sino un triple dilema que ellos tenían. Los saduceos tenían obviamente un triple dilema. Esto incluye, primero, un hombre había sido milagrosamente sanado. En segundo lugar, sucedió por medio de una dinámica espiritual invisible. Y en tercer lugar, los créditos les son dados a un Jesús resucitado, a quienes ellos habían matado unos pocos meses atrás. El dilema de ellos podría resumirse en una oración. Pedro y Juan no habían quebrado ninguna ley al curar a un hombre paralítico, ya que el poder para sanar se le otorgaba a un hombre a quien el Sanedrín creía muerto. En otras palabras, si Pedro y Juan estaban en lo cierto, el Sanedrín estaba equivocado. Más aún, el Sanedrín es en realidad culpable de condenar a muerte no a cualquier hombre, sino a su legítimo Mesías. Estaban en problemas. Entonces, ¿qué hace ahora el Sanedrín?
Observemos los versículos 3 y 4. Dice la Biblia: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Dicho de otra manera, de la noche a la mañana la ciudad estaba rebosante con las noticias de la sanidad del paralítico y del Cristo resucitado, quien hizo que esto sucediera. Más y más informes están llegando a los administradores de la iglesia de que más y más personas están depositando su fe en Jesús. Ellos han estado llevando un registro lo mejor que podían. La iglesia tiene 5,000 hombres. Observa, eso equivale solo a los hombres, 5,000 de ellos, y si le agregas a las esposas y a los hijos, la iglesia tendría en ese momento tanto como 10,000 personas. Sigamos ahora con los versículos 5 y 6. Dice la Biblia: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Hasta ahí la porción de la palabra. Presentemos esta escena, por favor. Los 72 miembros del Sanedrín se encuentran en sus plataformas, sentados según el partido y el rango en un semicírculo. Esta es la misma corte en donde Jesucristo fue interrogado y condenado. Lucas registra en el versículo 6 los nombres de los hombres con el uso reiterativo de la palabra griega kai, la cual significa y. Dicha técnica gramatical enfatiza a cada una de las personas. Es como si Lucas presentara el escenario del drama. Él dice: no creerás quién estaba allí interrogando a Pedro y a Juan. Estaban los gobernadores y todos los ancianos y tal escriba escogido para ese tribunal de agosto. Luego se encuentra Anás y Caifás, ahí como serpientes sibilantes bajo la luz. Recuerden que estos dos hombres jugaron el papel principal en la sentencia de muerte de Jesús. Esto habla sobre intimidación. Pedro y Juan estaban fuera de su sociedad. Allí estaban ellos, de pie frente a estos hombres poderosos e influyentes, vestidos con finas túnicas, quienes eran expertos en articulación y tenían doctorados en seminarios. Y Pedro y Juan estaban pobremente vestidos con callos, sencillos para hablar, unos don nadie. Ellos eran los jovencitos enfrentándose a los gigantes corporativos. Pedro y Juan eran como el pequeño almacenero que se negaba a vender su pequeño negocio de frutas y vegetales cuando la ciudad estaba reformando toda su cuadra. Él no se movería, por lo tanto, a uno de los lados un enorme centro comercial fue construido y del otro lado un centro comercial múltiple que vendía todo desde bicicletas hasta manzanas. Ese pequeño almacén no volvió a ver la luz del sol, fue oscurecido por los gigantes competidores, pero con gran ingenuidad juntó a duras penas todo lo que pudo y compró un gran cartel. Lo puso en el techo de su pequeño negocio de manera que se leía en grandes letras de neón: por aquí, entrada principal. ¡Qué ingenioso fue este hombre! Pedro y Juan estaban por ser aplastados por los pesos de las generaciones de tradiciones y prácticas. Si había un momento en donde Pedro y Juan podrían haber pensado ¿en qué nos metimos?, ese era este momento. Enfrentémoslo. Uno de nuestros problemas naturales proviene del hecho de que no nos gusta ser diferentes. Somos por naturaleza imitadores. La moda es un indicador de eso. La razón por la cual no estoy usando una corbata que tiene 30 centímetros de ancho y un traje celeste bebé es porque ninguna otra persona lo está usando, y le agradezco a Dios por eso. Si había un momento en donde Pedro y Juan se hubiesen dado cuenta cuán diferente eran, cuán chocante era la historia de ellos, este
era ese momento. Pero sigamos con los versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Paremos en este punto. Si malinterpretas esta pregunta como un acto de la brillantez o de alguna valentía propia de Pedro, pierdes el significado de esta última frase. Recuerda, hay un solo bautismo, el cual recibimos todos el día de nuestra salvación, pero hay diferentes sensaciones. En otras palabras, existen muchos momentos en nuestras vidas cuando el Espíritu de Dios domina nuestras mentes y nuestros corazones y nuestras lenguas, de manera que hablamos con claridad y valentía. La pregunta que debes formularte a ti mismo es: ¿qué hay en mi vida que demanda el dominio del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué es lo que he descubierto que no puedo hacer sin Él, sin el Espíritu Santo? Ahora en los versículos 8 al 12, Pedro dice esto. Vamos a ver a través de este pasaje la exaltación de Jesucristo por Pedro. No solo el poder de Pedro a través del Espíritu Santo, sino ahora la exaltación de Jesucristo por Pedro. Versículos 8, en su última parte, dice así: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. ¿Puedes ver a Anás y a Caifás retorcerse en ese momento? Continúa la palabra diciendo: y a quien Dios resucitó de los muertos. ¿Puedes ver el sudor formándose en las frentes de los saduceos? Sigue la porción de la palabra de Dios: por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El Sanedrín se consideraba a sí mismo como el constructor y como el sostén del templo. Ellos habían desechado la piedra angular sobre la cual se relaciona cada ángulo y cada medida. Pedro no ha terminado todavía. Sigue el relato bíblico diciendo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El versículo 10 nos informa que el nombre en el cual hay salvación es el de Jesucristo de Nazaret. Jesús es Yoshua en hebreo, o el Salvador. Aquí hay una doble declaración de Pedro. Aquí Pedro hace lo que podemos llamar una doble declaración. Primero, Pedro declara que ya que Jesucristo es el único Salvador, el hecho de seguir a cualquier otro es permanecer perdido. Observa nuevamente el versículo 12a, dice: y en ningún otro hay salvación. Jesucristo no es un Dios entre muchos, un Dios con minúscula. Él es el único Dios con mayúscula. Él no es un camino al cielo entre varios caminos. Él es el único camino. Pero en segundo lugar, no solo, ya que Jesucristo es el único Salvador, entonces el hecho de seguir a cualquier otro es mantenerse perdido, sino que también, ya que Jesucristo es la única verdad, entonces creer cualquier otro mensaje es permanecer perdido. Pedro declara acá que ya que Jesucristo es la única verdad, no hay otra, entonces creer en cualquier otro mensaje es permanecer en el engaño. Observa nuevamente el versículo 12b. Dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo no es una fuente de verdad divina. Él es la única fuente. Necesitas comprender que la estrategia de Satanás en nuestra cultura no es necesariamente el hecho de negar que Jesucristo es el camino al cielo, sino negar
que Él es el único camino. Por eso hay tantas religiones. Por lo tanto, hoy, el Dios de la Biblia es un Dios entre muchos dioses, cada uno válido por igual. En el informe de investigación Barna de 1993-1994, 2 de cada 3 adultos sostenían que la elección de una fe religiosa sobre otra es irrelevante, ya que todas las religiones enseñan las mismas lecciones básicas sobre la vida. Por lo tanto, en nuestros días, probablemente hayas escuchado declaraciones tales como estas. Escucha: amo a Cristo tanto como tú, pero no creo que Él sea el único camino a Dios. Dios nunca limitaría a una persona el camino al cielo. Otra declaración podría ser: la verdad religiosa es solo una cuestión de interpretación personal. Otra declaración es: creo que todas las religiones del mundo son esencialmente iguales. Otra declaración puede ser: existen muchas cosas que me gustan del cristianismo, con excepción al hecho de que me parece tan dogmático e intolerante sobre otras religiones. Estas son algunas de las declaraciones que hoy en día podemos escuchar. El libro de Erwin Lutzer, titulado Cristo entre otros dioses, captó mi atención. El doctor Lutzer describía su exposición ante el Parlamento de Religiones del Mundo, el cual se efectuó en Chicago el año pasado. La audiencia era de 6.000 delegados con un mismo mensaje: unidos o sucumbir, lo cual era un llamado para todas las religiones del mundo a encontrar un terreno en común y a la unidad. Lutzer informó que el Parlamento de las Religiones del Mundo mantuvo seminarios para ayudar a las personas a superar el pensamiento de que una religión podía ser superior a otra. De hecho, ese es el obstáculo crucial para la unidad religiosa. Lutzer hizo una interesante observación entre los 700 talleres ofrecidos. Cristo era admirado, citado y comparado de diversas maneras por los otros maestros religiosos. Sin embargo, Él simplemente era un hombre iluminado entre muchos. A pesar de ser respetado, no era adorado. Lutzer concluyó que en la actualidad, ya sea que nos guste o no, la opinión popular suena así. Escuche esto: las doctrinas de las distintas clases de fe no deberían sostenerse como la verdad, sino como caparazones que contienen semillas de verdad que se encuentran en todas las religiones. Es mejor hablar de tradiciones religiosas en vez de verdades religiosas. Hasta ahí lo que dice Lutzer. Hoy en día, la sociedad que Dios nos ha llamado a alcanzar se está moviendo del pluralismo al sincretismo. Eso significa que no tienes que comprar siquiera la totalidad de una religión. Ahora puedes escoger. Puedes escoger un poco del cristianismo, otro poco de la nueva era, un poco más del hinduismo, otro poco de la doctrina protestante, un poco del catolicismo, y mezclar todo y crear tu propia religión que se adapte a tu estilo de vida, y puedes hacer que tu pequeño Dios te acepte tal como eres. La espiritualidad es una alegre cantina de posibilidades. Las palabras de Pedro en Hechos capítulo 4 versículo 12 hacen añicos cualquier intento de levantar y escoger. Jesucristo es el único nombre. Él es el único camino para la salvación y punto. No hay más. El Sanedrín entendió el mensaje. No era Jesús y el judaísmo, era Jesús en lugar del judaísmo. Observa los versículos 13 al 17 de Hechos capítulo 4, donde dice la palabra de Dios: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban.
Las primeras palabras empleadas para describir a Pedro y a Juan es sin letras, las cuales, cuando se traducen literalmente, significan incapaz de escribir. La segunda palabra utilizada para describirlos es vulgo, la cual es una palabra griega que nos da la palabra transliterada para idiota. Pero continuemos con el relato de la palabra. Y les reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. ¿Captas la idea de que esta corte no tiene interés en descubrir la verdad, sino que tiene el deseo de suprimirla? ¿Te das cuenta de esto? Entonces, luego de su corto receso, el Sanedrín se volvió a juntar. El mazo se bajó y la corte ordenó a estos dos pescadores silencio. Les ordenamos que no vuelvan a mencionar nunca más su nombre. En otras palabras, no queremos discutir sobre esto, no queremos pesar la evidencia, solo queremos que se queden tranquilos respecto a este tema. No le cuenten más a nadie. Pero llegando a este punto, vamos a hacer una aplicación. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Quién representa tu Sanedrín hoy? Otra pregunta. ¿Quién intenta intimidarte para que te quedes en silencio? Otra más. ¿Estás en silencio en este contexto corporativo, en ese campus lleno de pensamientos liberales y valores relativos, en ese club atlético, en esa banda del vecindario? Otra pregunta. ¿En dónde es que te sientes mal preparado y poco entrenado? ¿Mejor no decir nada para que no pienses que eres un lunático? Otra pregunta. ¿Dónde se encuentra tu Sanedrín? ¿Y qué significa para ti ponerte de pie como Pedro y como Juan y testificar la verdad sobre Cristo? Déjame mostrarte 4 convicciones para ponerte de pie ante el Sanedrín de tu sociedad. A fin de prepararte como Pedro y Juan, necesitas las mismas 4 convicciones. Por favor, déjame que te las comparta. Primero, necesitas tener la convicción de que Jesucristo ha vuelto a la vida. Pedro y Juan estaban convencidos que Jesucristo estaba vivo. Te pregunto, ¿crees esto? Tienes que tener la convicción de que Jesucristo ha vuelto a la vida. En segundo lugar, necesitas tener la convicción de que Jesucristo es el único camino a la vida eterna. Pedro y Juan estaban convencidos que Jesucristo era la única esperanza para la salvación. Te pregunto, ¿tienes esa misma convicción? ¿Puedes hablarle con convicción a una persona para que se aferre solo a la obra de Cristo o nunca llegará al cielo? ¿Estás convencido que una persona debe confiar solamente en Cristo o morirá? En tercer lugar, no solo necesitas la convicción de que Jesucristo ha vuelto a la vida, no solo necesitas la convicción de que Jesucristo es el único camino a la vida eterna, sino que en tercer lugar necesitas tener la convicción de que la salvación por medio de Jesucristo es la decisión más importante de la vida. Te pregunto, ¿has tomado esa decisión? Necesitas tener la convicción de que recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador es la decisión más importante de tu vida. En cuarto lugar, dijimos anteriormente, necesitas la convicción de que Jesucristo ha vuelto a la vida. Necesitas la convicción de que Jesucristo es el único camino a la vida eterna.
Necesitas la convicción de que la salvación por medio de Jesucristo es la decisión más importante de la vida. En cuarto y último lugar, necesitas tener la convicción de que la obediencia a Jesucristo es el único medio de vida que vale la pena vivir. Los apóstoles Pedro y Juan sabían que podía ser, así como lo había sido Jesucristo, condenados a muerte. No tenían ninguna razón para esperar algo mejor que la misma cruz. Pero si alguna vez deseas hacer la diferencia en tu sociedad, su nombre debe significar más que tu propia vida. Cuando yo estaba en Francia recientemente, cené con una veterana pareja de misioneros quienes habían pasado 40 años sirviendo al Señor. El apartamento de ellos no era más grande que la mayoría de los livings de nuestros hogares. El señor Hasseltine y su querida esposa se jubilaron simplemente por problemas de salud. Ellos decidieron permanecer en Francia en vez de regresar a los Estados Unidos. Le pedí a él que me resumiera su ministerio, un ministerio que en realidad comenzó en Albania. Con gran humildad, él me contó a mí y a los otros invitados muchas historias sobre el poder de Dios y su protección. Mientras servían en Albania durante varios años antes de ser forzados a irse por los comunistas años atrás, él fue llevado por la policía y fue interrogado sobre su religión y el trabajo en el que había estado involucrado. El comisario le exigió que le diese los nombres de todos los cristianos de Albania, sabiendo que si lo hacía, les estaría enviando literalmente a la muerte. El señor Hasseltine se negó a hacerlo. El comisario sacó su pistola y la puso sobre la cabeza del señor Hasseltine y dijo: «Si no me lo dices, te mataré ahora mismo». Él respondió diciendo: «No le daré los nombres, y si me mata, me iré directamente al cielo». Luego de un momento, por alguna inexplicable razón, el comisario bajó su pistola y el señor Hasseltine salió ileso. Ahora, miremos los versículos 18 al 22 del capítulo 4 del libro de los Hechos. Dice la Biblia: «Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen». Literalmente es no hacer ni un sonido. Pero dice la palabra de Dios: «ni enseñasen en el nombre de Jesús». El Sanedrín está intentando anular el mandato de Jesús. Él les dijo que fuesen sus testigos y ellos les están diciendo a Pedro y a Juan que guarden silencio. Continuando el relato, dice la Biblia: «Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. La religión falsa, así de impresionante y ponderosa y acaudalada como puede verse y sonar, es una fachada de espiritualidad que no puede sostener ni siquiera la mínima exposición de la verdad. Es inútil ante el simple testimonio de una vida transformada. Antes de dejar esta historia de la marcada transformación del paralítico, déjame repetir la historia una vez más, desde un punto de vista diferente. Cuando Jesucristo nació en la carne, este mendigo tenía 7 años. Lisiado y sin esperanzas, se sentaba solo mientras los otros niños judíos jugaban en las calles de Jerusalén. Cómo habrán agonizado su padre y su madre al ver la debilidad de su pequeño hijo. Este pequeño era incapaz de asistir a la escuela, incapaz de ir a ningún lado a menos que alguien lo llevara. La religión no ayudaba. Los rabinos especularían que había pecado en las vidas de sus padres, lo cual había provocado a Dios a traer dolor a sus vidas. Cuando Jesús
vino a Jerusalén cuando tenía 12 años. Este hombre tenía entonces 19 o 20 años y habría empezado su vida como mendigo. Mientras el joven Jesús aturdía a los sabios líderes en el templo, este joven hombre mendigaba limosnas a unos metros de distancia. Cerca de 20 años pasarían cuando de repente Jesús entró en Jerusalén bajo los hosanas de la multitud. Mientras Jesús viajaba por la ciudad y enseñaba en el templo, no tengo dudas que por lo menos una o dos veces Él entró por la puerta hermosa en donde se sentaba el mendigo. ¿Se cruzaron sus ojos alguna vez? ¿Paró alguna vez Jesús para hablar con él? La verdad era que a pesar de que Él sanó a otros, Él nunca se detuvo a sanarlo. Ahora, el hombre milagroso se había ido. No había más esperanzas, nada más que seguir mendigando. Quizás sus hermanos o su padre simplemente lo llevaban diariamente a su puesto justo fuera de la puerta. Entonces, Pedro y Juan vinieron. Quizás él los reconoció y les pidió dinero. Aún así, en un momento, por medio del poder de aquel crucificado, el hombre resucitado, el Mesías, él fue sanado y podía caminar. Y ahora, este hombre se encontraba de pie ante la Corte Suprema, la misma corte que sentenció a muerte al Mesías. Él era anónimo y sin importancia, excepto por una cosa: lo mismo que nos pone a un lado a ti y a mí, la misma cosa que refuta las peticiones de nuestro propio Sanedrín. Es decir, fuimos una vez ciegos, pero ahora podemos ver. Estábamos perdidos, sin esperanzas, llenos de culpa, vacíos, pero ahora somos perdonados, salvos y hechos nuevos espiritualmente. Ahora, Él está de pie con Pedro y con Juan en esa corte, así como deberíamos estar nosotros en la nuestra, sin deseos e incapaces de permanecer en silencio. ¿Por qué? Porque tenemos la respuesta, porque conocemos la verdad. La verdad es, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice San Mateo capítulo 1, versículo 21 en su última parte. Te animo a que te levantes, a que te pongas de pie y des testimonio de una vida transformada por el poder maravilloso de Jesucristo que te transformó completamente. Que Dios te bendiga.